El Espíritu de Dios en esta historia es el que está interesado en transmitirnos un mensaje. Y este mensaje que es transmitido lo recibe esta persona. Estos dos personajes, Felipe, el que lleva la palabra, el eunuco, el que la recibe, y un mensaje que transforma su vida. Para ponerlos un poquito en ese contexto, leamos lo que dice la Biblia en estos pasajes de Hechos. Dice: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va a Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Ahora venía de regreso sentado en su carruaje y leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Así que el Espíritu Santo está moviendo a Felipe a hacer algo, porque podemos ver y notar cómo Dios está interesado en que un mensaje se transmita. Nosotros estamos aquí porque en algún momento el mensaje de Jesucristo llegó, pero este mensaje ha afrontado muchísimas pruebas. Desde que el mensaje empezó, desde que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y la gente vio la resurrección de Jesucristo, pues a los cristianos han empezado a perseguirlos y a matarlos por comunicar la verdad. En el siglo I, II, III, a todo el que decía ser cristiano lo mataban, pero contrario a hacer que el cristianismo se volviera más pequeño, el cristianismo se expandió y llegó por todo el mundo. Cuando vemos en el siglo XV, la Biblia solo se leía en latín y estaba restringida solamente a leerla en latín, pero los cristianos lo que hicieron fue traducirla y en secreto empezaron a traducir la Biblia para que todas las personas pudieran oír un mensaje que al final iba a transformar las vidas de manera impresionante. Una de las historias que me llama la atención es, por ejemplo, esta que ocurrió en China en 1949, porque el gobierno chino, este gobierno comunista, hace ilegal dentro de sus leyes el cristianismo. Así que sacan a todos los cristianos, cierran todas las iglesias, y hasta ese momento se creía que había 1 millón de cristianos en China. Luego hubo un momento muy, muy difícil en un periodo entre el 66 y el 76, pero desde ese momento se firma un tratado de libre comercio que hace que las personas puedan volver a China. Es que en China no se podía ni entrar. Entonces las personas, profesores ya podían entrar, podía haber comercio de una mejor forma, y entonces la gente se enteró que en China, curiosamente, pasó de 1 millón de personas a más de 30 millones de cristianos, de 1 millón de cristianos a 30 millones cuando eran perseguidos, porque cuando era prohibido hablar de Dios, ellos empezaron a esconderse en las casas y empezaban a compartir la Biblia y se la memorizaban y la escribían en papelitos y la pasaban, y la gente tal vez pensaría que bajo esa reprensión el cristianismo se iba a acabar en China, pero el mensaje era tan poderoso que los corazones ardían cada vez más por un mensaje que realmente transformaba. La gente que ha podido ir a China y escuchar a esos cristianos, que aún todavía es delito el cristianismo y es ilegal en muchos lugares, dicen que es una iglesia vibrante que ama a Jesús porque su corazón ha sido transformado de manera profunda. Y ese mismo mensaje es el que Dios nos trajo a nosotros. Por eso, un mensaje asombroso es de algo que nosotros queríamos hablarle hoy, porque ese mensaje ha transformado el mundo y exige hoy de nosotros una respuesta. Si nosotros escuchamos ese mismo mensaje que escucharon los primeros discípulos, ese mismo mensaje que se transmitió en China, que hace que la gente se enamore de Dios, cambie su vida sea transformada, que en su corazón venga paz, que las familias cambien, que podamos recibir las bendiciones que vienen de Dios, ¿qué deberíamos nosotros tener en respuesta a ese mensaje? Pues bien, hay una frase a través de la cual nosotros podríamos ir en este estudio para que mantenga centrada nuestra mente en esto tan importante. Pueden verlo en pantalla. Comprender las buenas noticias de Jesús implica una respuesta interna de entrega y fe y una evidencia externa que se hace visible en tus decisiones, en tus palabras y en tus relaciones. Hay algo que nosotros tenemos que responder a un mensaje espectacular. ¿Cuál es ese mensaje espectacular? Y ese mensaje, es como tan frecuente oír cuando uno está en una iglesia, o debería ser frecuente, ¿no? Que hay una buena noticia que se predica, una buena noticia que se enseña.
Y la pregunta es, ¿qué tanto conozco esa buena noticia o ese mensaje? Pero sobre todo, ¿qué tanto me ha impactado? ¿Qué tanto llama mi atención? Quisiera que pensara por un momento en el último titular, no es que tal vez se acuerde así literalmente, pero ¿cuáles son los titulares cuando usted está viendo noticias, cuando está en internet, cuando está viendo los videos? ¿Cuáles son los titulares que llaman la atención? Antes había la cultura cuando las noticias y la información no era tan digital, que era más impresa. Habían un tipo de periódicos particulares que utilizaban unos encabezados así bien amarillistas, ¿no? Y entonces decían que esos tipo como de noticias chorreaba sangre, porque todos los titulares eran como se estrelló y quedó en 1000 pedazos. Y entonces como que utilizaban el mensaje y lo exageraban para llamar la atención. Hoy en día es más común en lo digital porque tiene hasta un nombre. Entonces lo que la gente hace es poner un titular llamativo. ¿Por qué? Porque, escuche esto, todo lo que llame su atención, todo lo que le genere impacto a usted, si a usted algo le genera impacto, va a tener su atención en ese momento. Si a usted algo le llama la atención, entonces también va a tener como un grado de importancia para usted en ese momento. Un mensaje que no llama la atención, un mensaje que a usted no lo impacta, pues para usted no es importante, no tiene ningún interés. Si lo que usted está viendo o escuchando no le genera un impacto, pues no le genera tampoco interés. Entonces tenemos que preguntarnos si el mensaje que la Biblia trae está generando un impacto, un interés, una importancia en nosotros como para parar y decir, yo tengo que mirar, yo tengo que conocer más de esto, yo quiero saber. Pero si no nos genera ningún interés, entonces es de poca importancia para nosotros. Si no tiene ningún impacto, entonces no va a cambiar nunca nuestra vida. Y continuando con lo que Hechos 8 dice, aquí está la historia que Fer inició. Y Felipe es uno de los primeros diáconos o uno de los primeros personas que hacen parte del equipo de la iglesia. En este momento Jesús hace muy poco tiempo ha muerto y ha resucitado, y sus discípulos, los que usted conoce o los que ha escuchado, han empezado a predicar. Y entonces la iglesia empezó a tomar forma, porque la iglesia era un grupo de seguidores de alguien que fue crucificado y luego resucitó. Entonces era una mezcla de muchas cosas, pero empieza a tomar forma, se empieza a organizar, entonces empiezan a delegar cosas. Felipe llega ahí. Entonces Felipe es un personaje que se escuchó de Jesús o tal vez lo vio y se conectó con la iglesia y empezó a vivir el mensaje. Él se conectó por lo que escuchó, y toda persona que oye el mensaje y lo vive va a desear transmitirlo. Entonces Dios empieza a usar a Felipe para que otros escuchen el mensaje. Ese es el contexto. Versículo 30. Recuerde que el Espíritu llevó a Felipe para que saliera y se encontrara con alguien. Versículo 30 dice, y Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre, o sea, al que el Espíritu lo llevó, leía al profeta Isaías. O sea, la persona a la que él se acerca está leyendo el rollo de Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? Y le rogó a Felipe que se subiera al carruaje y se sentara junto a él. O sea, además Felipe fue al lado del carruaje como a asomarse. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es lo que está leyendo? ¿No? O sea, como un poquito así metido. Y luego el versículo 32, ya Felipe dentro del carruaje dice, el pasaje de la escritura que leía el eunuco era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. ¿De qué le habló Felipe? El mensaje que la fe cristiana tiene, que la Biblia en todo su contexto tiene que ver con la buena noticia acerca de Jesús. Pero hay una primer pregunta que estos versículos me muestran. ¿Cuál es la primer pregunta que el versículo me dice? En el versículo 30. Felipe le dice a la persona que está leyendo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y es la misma pregunta que usted y yo podríamos hacernos hoy. Venimos cada domingo, tal vez desde hace mucho oímos la palabra, pero la pregunta es, ¿entiendes lo que estás leyendo?
lo que estás escuchando acerca de Jesús está impactando tu vida, o sea, te está llamando la atención, es para ti asombroso, es de interés, o por el contrario, lo que oyes ya es como la repetición de la repetición y no te genera ningún impacto. No sé si cuando tú escuchas lo que el eunuco iba leyendo, que él dice que como oveja fue llevado al matadero, eso a ti te impacta, pero el punto es tan, escuche esto, ese mismo mensaje debería ser para mí hoy el punto de revolución de mi vida. O sea, ¿qué debería llamarme la atención? Lo mismo que esta persona estaba leyendo, porque esta persona estaba leyendo la profecía de aquel que iba a venir a salvar. Entonces, hay tal vez una manera de decirlo, y es que el mensaje que la Biblia tiene para ti y para mí, el mensaje cristiano, la fe cristiano, debe oírse y debe poder ser recibida y se debe poder aceptar. Yo debo poder oír y aceptar, pero nunca vas a aceptar algo que no entiendes. Nunca vas a aceptar algo que no te parezca importante, relevante o que no genere impacto. Si hoy la buena noticia de Jesús en tu vida no genera ningún tipo de importancia o relevancia, no la vas a aceptar porque para ti no va a ser importante. Porque en tu día a día tú dices, eso no es lo que yo necesito. Así que, ¿entiendes el mensaje? Una frase que puede acompañar esto es, entre más comprendes lo grave que es el pecado, y aquí introducimos esta palabra clave, entre más comprendes lo grave que es el pecado, más increíble y valiosa se vuelve la salvación que Jesús te regala. Hay algo dentro del mensaje que la fe cristiana transmite, que es un mensaje que dice, hay algo que está muy mal en nosotros, hay algo que está muy mal en mi vida, o hay algo que está muy mal y que debe solucionarse. O sea, hay una gravedad, algo que es tan grave, que si yo no lo soluciono, pues mi expectativa es que todo es catastrófico. O sea, al principio, cuando tú te acercas a la buena noticia, hay una sensación y debe existir como un sentimiento de, Dios mío, esto es muy grave. O sea, un sentimiento de, esto se puede poner peor. Una buena noticia siempre es proporcional al problema que soluciona. Por eso es que estoy hablando de ese sentimiento de gravedad. ¿Cuándo una buena noticia es buena noticia? Cuando soluciona algo. Si lo que usted escucha no soluciona nada, pues ni siquiera es una buena noticia. ¿Le informaron algo? Ah, sí. Una buena noticia es proporcional al problema que soluciona. Si tú logras ver cuál es el problema que la Biblia plantea para ti, entonces vas a ver por qué la buena noticia es tan asombrosa. Si hoy el evangelio que oyes, si hoy lo que oyes acerca de Jesús no genera mucho impacto, es porque tú tal vez no has visto la gravedad del problema. Porque para poder recibir algo necesitas primero entender que lo necesitas. Si usted es buen nadador, si usted se mueve como pez en el agua, como mi esposa, yo soy más nadador de río, o sea, me tiro de un lado y salgo al otro para intentar no ahogarme. En cambio, ella pasa así, se mueve de un lado, se mueve para el otro. Si usted es buen nadador y usted está ahí tranquilo y alguien pasa con un salvavidas, usted no se lo pide porque usted está nadando, ¿no? Está bien, ¿para qué quiere un salvavidas? ¿Quién pide el salvavidas? ¿Quién pide que lo rescaten? El que sabe que ya no va a poder lograrlo y se va a ahogar. Ahora, hay a quien le da pena y a veces empieza a intentar y se mueve, pero cuando ya entiende que se va a ahogar, grita ¡auxilio! Y el evangelio, la única forma en la que tú lo recibes es cuando tu grito ya es de auxilio, cuando tú dices ¡auxilio! Necesito a Jesús, pero entiendes por qué lo necesitas. Así que quisiera que, viendo estos textos, tuvieras en mente esta buena noticia que tiene que ver con algo que es muy serio, pero que tiene que ver con una solución. En Romanos hay varios textos y los voy a leer. Dice Romanos 3:23, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Ahí está el problema y también está la buena noticia. Siguiente versículo, está en otro capítulo. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Ahí está la mala noticia, pero también está la buena. Ahí está la gravedad y también está lo asombroso del mensaje.
Luego en Romanos 5 dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, los pecadores. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que transmite la fe cristiana? Que hay un problema, y es que todos, dice Romanos, estamos separados de Dios. Si tú no has logrado ver el problema de estar separado de Dios, nunca vas a aceptar o vas a pedir auxilio para salir de esa situación. Todos estamos separados. Incluso hay otra palabra, dice que la paga del pecado es muerte y que todos hemos pecado. Entonces hay una gravedad, que todo el que ha pecado va a recibir como castigo merecido la muerte. Si para ti eso no es grave, hoy en día tú dices, no, pues, o sea, no sé, yo sé, vienen cosas malas. No, si aún no sientes el desespero en tu interior y dices, Dios mío, o sea que si yo he pecado, me espera la muerte, pues no vas a buscar un salvador, no vas a agradecer haber tenido a alguien que te salvara. Porque el mensaje dice que tú eres incapaz de salvarte. Todos éramos totalmente incapaces de salvarnos. O sea, por más religioso, por más intentar hacer buenas cosas, por más venir a la iglesia e intentar llevar un código moral muy bueno, no importaba. Todo lo que tú y yo hiciéramos no importaba porque éramos incapaces de salvarnos. Esa es la gravedad. Que Dios nos creó. Cuando creó al hombre y a la mujer, la creó para estar en comunión con ellos. Pero a causa del pecado, entonces hubo una separación. Dios creó al ser humano para que el ser humano eligiera amarlo. Por eso le dio voluntad. Ay, pero ¿por qué Dios creó al ser humano y le puso ahí la tentación al frente? Porque Él quería que tú eligieras amarlo a Él, no que tu voluntad simplemente estuviera bloqueada para nunca darle la espalda. Amar debe ser algo voluntario. Ese es el libre albedrío, que tú voluntariamente decides amarlo. Pero voluntariamente decidimos rechazarlo, y de ahí la consecuencia, el pecado, la separación, la gravedad. Pero la buena noticia es que Dios se ofrece por gracia, sin que tú hubieras hecho algo que lo mereciera. Él se ofrece para que tú y yo pudiéramos ser salvados. O sea, el mensaje de la fe cristiana dice que tú puedes tener un sustituto, alguien que tome tu lugar en lugar de estar tú ahí sufriendo el castigo. Alguien iba a tomar tu lugar. ¿Lo merecía? No. ¿Tú se lo habías pagado? ¿Podrías pagárselo? No. Ese es Jesús. Jesús es el sustituto. Y eso era lo que iba leyendo el eunuco. Eso era lo que significaba que él fue llevado como oveja al matadero, que él mismo se ofreció para que tú y yo pudiéramos tener para que pudiéramos tener por fin una amistad con Dios, un vínculo para poderlo llamar papá, porque antes no podíamos. Vida eterna. Cuando yo era pequeño, yo vi a Jesús. No que lo vi, no. Cuando yo era pequeño, a mí me hablaron de Jesús. Y al Jesús que yo veía era un Jesús, un héroe, alguien que cuidaba de mí. Entonces puedo recordar mis oraciones diciéndoles, tú Jesús, y yo le pedía por todo a Jesús, y me hablaron de Jesús y yo quería que Él me salvara, porque me contaron, papás, háblenle a sus hijos acerca de la salvación, acerca de la cruz, porque uno de niño entiende dentro de su contexto, pero entiende. Entonces yo dije, yo quiero a Jesús, porque yo no quiero estar separado de Dios. Ay, no, eso es muy cruel decirle a un niño. Esa es la verdad, y si tu niño lo entiende, entonces está en la posibilidad de recibir una buena noticia, que hay un héroe. Entonces yo veía a Jesús como un héroe, que Él cuidaba de mí, pero era un pensamiento infantil. Tuve que crecer, y cuando crecí me di cuenta que mi corazón seguía dividido. Yo seguía anhelando lo que los demás hacían, y un día Jesús, y otro día no, y un día Jesús, y entonces mi corazón estaba dividido. Y un día, tal vez como hoy, en un espacio tal vez como hoy, en una búsqueda que yo sé que era Dios el que la impulsaba, me quería responder, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién eres, Jesús? Y eso era lo que yo le decía, ¿quién eres tú, Jesús? O te tomo en serio o no te tomo en serio, pero llevar un corazón partido, ¿para qué? Decía yo. Y entonces, en medio de todo esto, Jesús nos da su palabra, y a través de su palabra vi a mi Salvador. Yo vi un Salvador. De nuevo, no lo vi así que lo haya visto con mis ojos, pero interiormente vi al Jesús que fue a la cruz. Y no podía escapar de un sentimiento de tristeza profunda, porque sabía que Él había muerto por mi pecado. Y entonces no paraba de tener estas lágrimas de tristeza y de amargura. Jesús, tú moriste por mi pecado, pero acompañado de eso venía la buena noticia. Pero me amaste y quieres que yo confíe en ti, que entregue mi vida a ti. Entonces
las lágrimas de amargura se convirtieron en lágrimas de alegría. Y hace 25 años, cuando me senté y tomé en serio este mensaje, dije, voy a tomarme en serio este mensaje o lo voy a desechar. El mensaje me sobrepasó, Jesús me sobrepasó y supe que si Jesús era real y Él había muerto por mí en la cruz, yo quería vivir para Jesús. ¿Qué lugar tiene hoy para ti Jesús? Porque esa es mi historia, pero es la historia de Felipe y es la historia del eunuco y es la historia de muchos de los que están acá. ¿Cuál? Que oímos el mensaje, lo tomamos en serio, porque si lo tomamos en serio, respondemos a ese mensaje. ¿Qué ha pasado en tu vida hoy? Quisiera decir unas cortas palabras que pudiéramos orar de una manera muy sencilla y que tú pudieras decir, ¿quién eres tú, Jesús, para mí? Ayúdame a entender este mensaje que tenga un impacto real en mi vida. Hay algo impresionante de este mensaje, y es que este mensaje impulsaba a las personas a una acción. Había una respuesta. El mensaje que incluía a Felipe era el mensaje que Jesús le había dicho a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado y yo voy a estar con ustedes todos los días. Al escuchar el eunuco este mensaje, caló profundamente dentro de él. Y por eso señaló el agua y dijo: allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo quiero entregarme a Cristo. Los primeros cristianos lo hicieron así siempre, que cuando escuchaban el mensaje en su vida venía el arrepentimiento y ellos decían: ¿ahora qué hago? ¿Qué debo hacer? Bueno, nosotros ya habíamos estudiado estos pasajes de Hechos, pero quiero leerlos porque son tremendos. Cuando Pedro les predicó a la iglesia y la iglesia tuvo esa intención y esa respuesta, se vio claramente en sus acciones. Dice lo siguiente, bueno, antes quisiera leerles un identifica, y es que la seriedad con la que tomes el mensaje de Jesús reflejará tu reacción, y esa reacción mostrará cuánto has comprendido ese valor. Las palabras de Pedro, que fueron lo que ellos escucharon, este mensaje, traspasó el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y mire la respuesta de ellos. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. ¿Qué hubo ahí? Una respuesta interna, un arrepentimiento verdadero, pero no un arrepentimiento como, un arrepentimiento superficial, como si dijéramos: yo entiendo que el pecado hace daño al mundo, que el pecado me hace daño a mí. Entonces sí, como que sí tengo algo de qué arrepentirme, sino que comprendo que haber pecado me convierte en enemigo de Dios. O sea que al haber yo pecado, realmente, si lo entiendo, lo que yo hice fue: Dios, tú eres mi enemigo, y cada vez que peco es como si yo le dijera: yo estoy en tu contra. Es como si yo estuviera en un equipo y yo pensara: yo estoy ahí pero no estoy participando. No, yo estoy en el equipo contrario y me estoy enfrentando y lo estoy haciendo con mis fuerzas. Cuando yo peco, realmente lo que le digo a Dios es: tú eres mi enemigo. Lo que un cristiano, una persona empieza a comprender es que el pecado lo que hace es que nos convierte en enemigos de Dios, y de eso se arrepintieron. Ese era el arrepentimiento. Entonces ahora sí puedo decir: me arrepiento de mis pecados porque me pusieron enemistad contra Dios. Pero luego dijo: entonces hay una manifestación externa. Esa es la interna, en la que yo me arrepiento y creo en Jesucristo con todo mi corazón. Pero viene una externa que se ve reflejada en mis acciones. Entonces, quiero bautizarme. Eso refleja que ya hubo una decisión interna. Me bautizo, empiezo a venir a la iglesia, busco a otras personas para compartir en cariño, comparto la cena del Señor, alabo junto a otros, oro junto a otros. Eso es lo normal. Esa es la manifestación normal externa de alguien que tuvo una convicción interna. Igual como el pecado evidencia que yo tengo una enemistad con Dios, todas estas acciones evidencian que yo he comprendido y he tenido una decisión interna muy profunda de arrepentimiento y de entrega a Jesús. Para cerrar, es este llamado que Dios tiene para nosotros, al igual que tuvieron Karen,
Jeremy y Aura un llamado a arrepentirse, a entregarle su vida a Jesús y a disfrutar de aquí en adelante una vida de crecimiento, de discipulado con Jesús en la que van avanzando. Este es el primer paso en un inicio en el discipulado y una vida con Dios. Es una invitación para ustedes también hoy. Nos gustaría verlos a ustedes bautizándose y diciendo de su corazón: ahora Jesús es mi todo, es mi única esperanza, es la persona en la que yo voy a confiar de aquí en adelante. Hagamos una oración pensando en esa decisión interna de arrepentimiento y de entrega a Jesús. Señor Jesucristo, hoy podemos comprender que todas las veces que fallamos no fueron solamente pequeños errores, que no es una mentira acá, mi ira, mi inmoralidad, como si fuera algo superficial, sino que ha dañado no solamente mi pecado a otros y no solamente me ha dañado a mí, pero hoy comprendo que lo que más he hecho o lo más grave es que me he levantado en tu contra, que me he convertido en un enemigo tuyo y sin darme cuenta me he puesto a hacer todo lo contrario a lo que tú me estás pidiendo. Hoy me arrepiento de ese pecado porque sé que para mí hay esperanza, porque sé que tú me perdonas y no importa cuán oscuro sea mi pecado, hoy puedo decirte: Dios, perdóname, y yo sé que a través de Jesucristo tú puedes perdonarme. Yo recibo ese perdón y lo que tú has hecho por mí en la cruz como lo único que me puede perdonar, y sé que es gratis y sé que ningún esfuerzo mío podría llevarme a ese perdón, solamente tu amor ofrecido por mí en la cruz. Hoy lo recibo con todo mi corazón porque quiero hacer parte de esta familia y disfrutar de este regalo tan hermoso, de esta noticia tan buena que es tu palabra para mí.